de Ingeniería Agronómica. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad importante. Mi nombre es Iván Sandí, soy miembro de la asociación. Es un honor saludarles y compartir un espacio de aprendizaje para todos. También por acá, parte de la asociación nos acompaña la compañera Tania, la compañera Jennifer, el compañero José David, el compañero Luis. Este, para nosotros es muy satisfactorio poder ofrecerles una charla que abarca diferentes conocimientos y sentirnos más preparados en cualquier situación que lo requiera aplicar diferentes primeros auxilios, eh, por lo cual es importante tener la participación de ustedes y también ofrecer una formación integral, ya que con esto podemos desempeñar o tener un conocimiento o saber cómo reaccionar en diferentes situaciones en la universidad. Tómense, tómense el gusto de preguntar, de consultar todo lo que requieran. Bienvenidos sean y gracias por la presencia de ustedes y a los compañeros de la asociación. Por lo que damos inicio, la compañera Jennifer va a exponer nuestro charlista el día de hoy. Buenas noches, un placer presentarles el expositor de hoy. Es un gran paramédico, Gustavo Saborío Chávez, él es técnico paramédico formado en la Universidad de Costa Rica, es especialista con más de 10 años de experiencia en atención prehospitalaria y capacitación en primeros auxilios. Gustavo cuenta con una trayectoria destacada, dentro de la cual se incluyen servicios en la Cruz Roja costarricense en los periodos del 2011 al 2014 y del 2018 al 2025. Trabajo activo para Línea Vital de Costa Rica desde el año 2014 hasta la actualidad. Es instructor certificado en primeros auxilios y RCP desde el 2012, miembro incorporado del Colegio Médicos y Cirujanos desde el 2010. Su experiencia y formación convierten en un profesional altamente capacitado para guiarnos en temas de primeros auxilios, una competencia esencial para nosotros en nuestra carrera de ingeniería agronómica, ¿verdad? Y en lo que es el trabajo en campo. Sin más, los dejo con un gran expositor y le doy el pase aquí al compañero Gustavo. Buenas noches a todos. Bueno, ya Jennifer les habló. Mi nombre es Gustavo Saborío. Algunos me conocen porque también, aparte de paramédico, soy estudiante de agronomía de la universidad. Entonces, con algunos, ya he tenido el honor de estar en algunos cursos de la carrera. Eh, la asociación, bueno, nos acercamos porque todos consideramos que es muy importante que nosotros como profesionales sepamos atender los diferentes tipos de emergencias que se nos pueden presentar en el campo, ya sea con compañeros, con peones de finca, etcétera. Y a la vez nos ayudan para trabajar en nuestras casas, en alguna emergencia que nos pueda pasar. Pues voy a proceder. Hoy teníamos dos temas. Bueno, ese era el plan, hacer dos temas hoy, que son tipos de heridas y quemaduras. Entonces vamos a ver cómo salimos con el tiempo para ver si nos da tiempo de abarcar los dos temas. Eh, no sé si se ve ahí la pantalla. Sí, sí se ve, Gustavo. Porque me volvió. Mira. Bueno, los objetivos para esta presentación es conocer los aspectos legales y éticos que rigen el área hospitalaria, describir cuál es la posición anatómica del ser humano, reconocer los tipos de heridas, identificar los tipos de sangrados y aplicar las diferentes técnicas de control de sangrados. En los aspectos legales y éticos tenemos el deber de actuar. ¿Qué significa eso? Que ya al nosotros tener conocimiento de primeros auxilios, eh, cada vez que pase una emergencia, tenemos la
obligación, por decirlo así, de actuar en bien del paciente, de salvaguardar la vida de las demás personas, siempre protegiendo nuestra seguridad. El consentimiento, hay dos tipos de consentimiento, que es el explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando, si pasa algo, tenemos que identificarnos con la persona, decir, mi nombre es Gustavo Saurio, yo sé de primeros auxilios, te puedo ayudar, eh, que la persona nos diga sí o no. Pero si nos dice que no, él está rechazando la atención, está rechazando nuestra ayuda y ya nosotros, en algunas ocasiones, algunos compañeros lo que han hecho es que si una persona tiene un sangrado muy importante, a veces esperan hasta que ya la persona esté inconsciente y ayudan. Pero si no, algunos lo que hacen es retirarse y estamos en nuestro derecho ya que la persona está rechazando nuestra ayuda. Y el implícito, quiere decir que la persona este, no está bajo sus cinco sentidos y no puede decidir por sí sola, o es una persona con diferentes capacidades mentales y no puede decidir por sí sola. Entonces, en ese caso, deberíamos de pedir permiso a un familiar o encargado que esté cerca. Y si no, este, la ley nos da la potestad de actuar a nosotros y haciendo pensando en que la persona, si hubiera estado bajo sus cinco sentidos o si hubiera estado un familiar o un encargado, nos va a dar la potestad de trabajar. El abandono. Eso quiere decir que nosotros, cuando ya estamos trabajando con una persona, no podemos simplemente salir e irnos porque se nos acabó el tiempo, porque vamos tarde para otro lado. Tenemos que esperar, ya sea llevarlo a un centro médico o entregarlo a personal más capacitado. Si, por ejemplo, estamos en la finca y estamos ayudando a un peón o a una persona que tuvo una herida, esperar a que llegue el de la ambulancia o un médico que se llamó, lo que sea, y poder entregárselo para que saber que la persona está bien a la hora que nosotros lo entregamos. La privacidad, eso quiere decir que siempre tenemos que respetar la privacidad de los pacientes. Digamos, nosotros podemos comentar el caso, por ejemplo, ya que tuve una muchacha que en una finca que, no sé, se pegó un machetazo en la pierna. La atendimos, le hicimos esto, le hicimos lo otro, pero no podemos decir, mira, no es que el otro día atendía a Jennifer, eh, que se pegó un machetazo en la pierna y no es que estaba borracha, no, eso no se dice. Es solo como comentar el caso de lo que pasó y lo que eso se puede hacer, pero no violentar la privacidad del paciente, tampoco exponerlo más de lo necesario. Nosotros muchas veces a la hora de atender pacientes tenemos que descubrir, ya, retirar las prendas, que son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Y siempre tenemos, en el caso de las mujeres, eh, salvaguardar su privacidad, sus partes íntimas, y en el caso de los hombres también, los vamos a descubrir solamente en caso de que sea estrictamente necesario. La posición anatómica, bueno, ya a mí me hace mucha gracia porque yo siempre le digo a la gente, lo que son animales y personas somos exactamente igual, las posiciones, órganos, se llaman, casi todos tienen el mismo nombre, venas, arterias, todo tiene el mismo nombre. Entonces, posición anatómica está anterior o ventral y posterior o dorsal. ¿Cuál es la posición correcta? Es esta que vemos acá, mirada hacia el frente, piernas juntas, manos con las palmas hacia afuera y esa es la posición correcta. Vamos a tener derecha, izquierda.
o flanco derecho, flanco izquierdo, superior, inferior, lateral. En este caso, siempre tenemos que recordar que nosotros vamos a la persona de frente. Nosotros es como si nos viéramos en un espejo. Entonces, la parte derecha de la persona va a ser nuestro lado izquierdo. Nuestro brazo derecho va a ser el izquierdo de la persona. Y siempre cuando vamos a describir una lesión, tenemos que hacerlo conforme a la posición donde está en la persona. Los planos corporales igual, superior, inferior, anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Igual si tienen que hacer alguna pregunta me interrumpen porque yo no veo si levantan la mano o algo así. Los signos vitales normales para una persona, una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Menos de eso, habría que ver si tiene algún problema de salud o si es una persona que practica mucho deporte, que normalmente tienen frecuencias cardíacas menores a 60. Si es mayor a 100, hay que ver qué es lo que está pasando, si tiene alguna pérdida de sangre, si tiene elevación, si está exaltado por algo, y si tiene alguna descarga adrenérgica. Normalmente, ahora yo he ido a dar charlas en varias este, productoras de huevos y de pollos, y ellos ya van adquiriendo botetines de primeros auxilios, entonces ellos tienen los oxímetros, famosos oxímetros de pulso que nos van a dar frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Pero ¿cómo se toma la frecuencia cardíaca? Eh, Siempre van a buscar el pulso radial en los adultos. Entonces, yo siempre lo señalo así, la mano abierta y el dedo gordo es la antena del radio. Buscamos em, la muñeca, ahí vamos a sentir como un huequito, ahí presionamos y vamos a sentir las pulsaciones. Se cuentan de 60 a en 60 segundos, pueden hacer 30 segundos, se multiplica por 2 o 60 segundos completos. La frecuencia respiratoria en un adulto tiene que ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso cómo se cuenta, tenemos que tratar de que la persona no se dé cuenta que nosotros estamos contando las respiraciones, entonces tenemos que verlo respirar normal, distraerlo en algo más y nosotros poder contar esa cantidad de respiraciones. Igual se hacen 30 segundos, se multiplica por 2 o en un minuto completo. La temperatura normal es de 35.5 a 37.5. Para abajo de eso se considera hipotermia y para arriba ya se considera febrícula o hipertermia. La presión arterial, como digo, ya muchos tienen los medidores de presión electrónicos, inclusive en nuestras casas muchos de nuestros familiares ya los tienen. Según la Asociación Americana del Corazón, es entre 70 y 110 o 120 sobre 80 lo normal. Según las nuevas guías del 2025, cualquier cosa para arriba de 130, 90 ya es alto. Inclusive 128 sobre 85 y ellos lo consideran alto. Aquí en Costa Rica, por lo menos la caja dice que 140, 100 para ellos es normal todavía. El sistema circulatorio, no sé si alguno quiere decirme las partes del sistema circulatorio, no sé si ya todos llevamos anatomía y fisiología animal,
porque como les digo, es exactamente lo mismo. El sistema circulatorio se compone del corazón, que es el encargado de bombear la sangre al resto del cuerpo, arterias, que son las encargadas de llevar la sangre del corazón al resto del cuerpo, las venas, que son las encargadas de retornar la sangre hacia el corazón, y los vasos capilares, que es donde se hace el intercambio sanguíneo. Los tipos de heridas. Tenemos abrasiones o escoriaciones, estos son los famosos raspones. No sé si voy muy rápido. Sí, va bien. Cortantes. Ok, perfecto, gracias. Cortantes o incisiones. ¿Cuáles son estas? Estas son las que nos hacemos con un cuchillo que tienen un borde regular, normalmente son rectas. Entonces, lo que nos hacemos con un cuchillo, un objeto con filo. Laceraciones, estas son las que uno se puede hacer con un objeto metálico sin filo, por ejemplo, un purling, eh, a veces, qué sé yo, con las cuchillas de un tractor o algo así. Las punzantes son las que se hacen con objetos, valga la redundancia, punzocortantes, picayelo, un punzón, un objeto con punta, un lápiz, una bala, una herida penetrante. La abulsión es este tipo de herida, es cuando uno se corta un pedazo de piel y se desprende. Por ejemplo, puede ser una herida triangular, que la piel se voltea en, en rectángulo, en cuadrado, que se cortan tres bordes, por ejemplo, y la piel se abre. Y la amputación, que es la pérdida de una extremidad o de una parte del cuerpo. Heridas contusas, estas son las que se hacen con golpes fuertes. Estas heridas, por ejemplo, un martillo, no sé si ustedes han visto, tal vez alguna vez cuando uno se golpea la cabeza muy fuerte, se le hace una chichota y se abre. Eso es una herida contusa, con un objeto sin filo, sin punta, sin, sin esquinas, eh, y los bordes son irregulares normalmente. Ellos no tienen como una forma específica. Los tipos de sangrado, tenemos tres tipos de sangrado, que es el sangrado arterial. Este sangrado se caracteriza porque la sangre es rojo brillante y es en pulsaciones. O sea, como forma late el corazón, así es, sale el chorrito de sangre. Hay, hay sangrados muy importantes, hay otros no tan grandes. Como les dije, pulsante, sangre color rojo brillante, el venoso. Este, la sangre es continua o constante, el sangrado es constante y el color es rojo oscuro, porque esta es la sangre que viene, nosotros le llamamos normalmente contaminada o que viene sin oxígeno hacia el corazón. La otra es brillante porque es la sangre oxigenada que va del corazón al resto del cuerpo. El capilar igual es continuo, constante, menor cantidad que el venoso y el color es un rojo claro porque en los vasos capilares es donde se hacen el intercambio gaseoso.
Y el sangrado sanguinante, como les dije, es un sangrado importante que puede llevarnos a tener shock o inclusive perder la vida en cuestión de minutos. Gustavo, Ajá. consulta, ¿cuánto es la mayor cantidad de sangre, digamos, que puede perder una persona para perder el conocimiento? Y como en cuánto tiempo, dependiendo del tipo de herida, digamos. Es muy relativo porque, por ejemplo, por la arteria femoral pasan 2.5 litros de sangre normalmente por minuto. O sea, y el cuerpo humano lo que tiene normalmente son 5 litros. O sea, en 2 minutos, en un sangrado femoral, este, se podría, inclusive, estar desangrado completamente. Eh, no, se dice que, digamos, de hasta 750 mililitros, no, el cuerpo normalmente no tiene ningún tipo de cambio y se puede reponer en cuestión de 24 horas, el cuerpo repone esa cantidad de sangre. Después de 1 litro ya se pueden empezar a tener síntomas de shock, que, y ya se dura más hasta 48 horas. Pero normalmente con 1,5 litros ya la persona podría llegar a perder la vida de 1,5 litros a 2 litros. Y como les digo, eso mucho depende del área que esté afectada, del grosor del vaso que esté afectado, o los vasos que estén afectados. Por eso es muy importante el control, un control rápido. No sé si te queda claro o tienes alguna Sí, otra duda con respecto a eso. listo, muchas gracias. Sí. Es más o menos una imagen del tipo de sangrado. Ahí un segundito. Y como ven, el sangrado arterial sale un chorrito. Yo he visto sangrados arteriales, como les digo, muy importantes, otros no tanto, porque una vez vi uno en una rodilla que con extender la pierna se controlaba. Inclusive una vez vi uno en un dedo, igual uno ya con poner el dedo recto ya se controlaba el sangrado. Hay otros, como les digo, más importantes, eso mucho depende del vaso que está afectado. Bueno, con el control de sangrados está la presión directa, eso quiere decir que vamos a tomar un paño o un apósito, si lo tenemos, que son los cuadritos de gasa, y vamos a aplicarlos directamente sobre la herida. Ese es el primer paso y uno de los más importantes. Muchas veces ya con solo eso se controla el sangrado. Si no tenemos ese control con la presión directa, vamos a hacer un vendaje compresivo, que ahorita lo vamos a ver. Eso es que vamos a ejercer un poco de fuerza sobre o presión sobre la herida directamente. Y la aplicación del torniquete. Ya cuando es un sangrado muy importante que no se controla con una presión directa o con un vendaje compresivo, tenemos que aplicar un torniquete, que igual ahorita vamos a ver cómo se aplica. El otro día comentábamos más o menos qué es lo que uno debería tener o a mano. Siempre es muy importante el torniquete. Yo normalmente tengo un bolsito que es el que llevo que casi siempre llevo a las giras, que tengo lo que tengo son gases, un torniquete, unas tijeras. Y siempre ando los medicamentos, pero son más de uso personal por aquello de una reacción alérgica. Este, pero sí es muy importante el torniquete, casi que es lo más importante. Hay muchos tipos de torniquetes, igual los precios varían mucho. Los que yo tengo, los hemos mandado a traer a China, que son un poquito más económicos.
y se dice que son de uso, son desechables, se usan una vez y ya deberían de desecharse. Y hay otra que es, depende del tipo de herida, si no es un sangrado exsanguinante o es un sangrado muy importante, que es la elevación del miembro. O sea, usted tiene una herida en un brazo, se hace la presión directa y sube el brazo un poco más alto que el resto del cuerpo. Y eso ayuda igual a que la circulación disminuya un poco y se controle más rápido el sangrado. Igual si es en una pierna, usted acuesta a la persona, le sube la pierna un poquito y eso ayuda a disminuir el sangrado. Si eso no funciona, el torniquete o agentes hemostáticos. Esos que son gases que ahora se venden comercialmente, que tienen agentes que ayudan a que la sangre coagule más rápido. Un vendaje oclusivo. El vendaje oclusivo se aplica cuando hay heridas en abdomen o con exposición de vísceras o cuando hay una herida en tórax. En abdomen, ese vendaje entonces es una bolsita plástica cualquiera que tengamos a mano, se corta y se tapa si es en abdomen, en 4 de los lados y si es en tórax, en solo 3 de los lados. Cualquiera 3 lados no tiene un orden, no tiene digamos, una forma para ponerlo. Nada más se tapan 3 lados. Hay unos que ya venden igual comerciales que se usan para eso. Y los tipos de vendaje. Bueno, vamos a ver un poco. Le dije a mis hijas que me ayudaron un momentito con ver cómo se, este, se limpia una herida y para tenerlas aquí con los tipos de vendajes. Entonces voy a llamarlas un momentito. Once. Mira, Monse. Bueno, estas dos niñas son mis hijas, digan hola porque ellos se los ven, pero ustedes no hay. Una vez para este lado, más bien, por favor. Como se voy a aprovechar. ¿Sí ven sí se ve la cámara? Sí. Sí, ok. Como se voy a aprovechar que tiene una herida ya en la mano, en el bracito. ¿Cómo se limpia una herida? Se limpia. Se supone que la gasa se hace hacia un solo lado y se desecha. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos muy sucios? Despegamos un poquito con la primera y ya después con las otras sí, a un solo lado y se desecha, se cambia y se hace con otra. Esto es hacer presión directa, presionar directamente sobre la herida y elevación del miembro. Los tipos de vendajes, como les dije, hay varios. La aplicación del torniquete, si es un sangrado muy fuerte. Okay. Hay personas que enseñan a meterlos así, pero no es lo recomendable, porque si la persona tiene alguna lesión, vamos a lastimarlo al estar manipulándolo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pasar por fuera, se talla completamente a lo que nos dé la fuerza y empezamos a girar. Estos vienen con un lapicero y otros que tienen un circulito. Empezamos a girarlo hasta que el sangrado se detenga. Eso no tiene como un punto, no se afloja, ahí se queda.
Vamos a ver, me he topado con muchas personas en el campo que hacen los torniquetes improvisados con pañuelos, con fajas, y muchos los iban, antes se decía que había que aflojarlos cada 5 minutos, porque si no la persona podía perder la extremidad por falta de irrigación, pero eso se comprobó que no es así. Entonces, el torniquete por estar puesto no se afloja, no se quita hasta que llegue al centro médico. Gustavo, y en caso de que uno no tenga, ¿verdad?, la facilidad de tener un torniquete comercial, como qué tipo de material le recomienda usted que uno generalmente tenga a la mano, ¿verdad? Como para hacer uno improvisado para poder detener el sangrado y poder llegar, digamos, a tener atención médica. Mm, Bueno, en realidad, como les digo, no se recomienda hacerlos improvisados. Ya, por ejemplo, el PHTLS, que es como las guías con las que nosotros nos regimos ahora, no recomienda hacer improvisados, pero con gasa, con un rollito de gasa. Estos rollos de gasa, este, en Pequeño Mundo valen 900 pesos un paquete de tres y son muy útiles. Todos son de algodón, son buenos. Entonces, con eso uno podría improvisar un torniquete. O sea, abrir Sí, me refiero, digamos, en el caso, por ejemplo, de que uno esté en un lugar, ¿verdad?, un poco inaccesible y tal vez no tenga como mm, la facilidad de tenerlo. En este caso también, sí me con gustaría un, ver si podrías ampliar un poquito más, ¿verdad?, lo que es tener un kit básico, ¿verdad?, de qué sería lo que uno puede llevar para andar en la montaña, porque de ahí, a veces uno por giras o por alguna situación, ¿verdad?, y puede que pase alguna circunstancia, que alguien se caiga y tal vez no vea algo y no sé, se le incruste y lo saque y pase, ¿verdad?, mm, ese sangrado bastante fuerte y cómo podría uno intentar controlarlo. sí, como digo siempre, lo más importante es presión directa y elevación. Si no, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Bueno, tal vez una faja que sea de buena calidad. Hay unas que son como de tela, esas son muy buenas como para poder uno improvisar un torniquete. Un pañuelo de los grandes. Uno lo que hace es que, lo que pasa es que, o sea, cuesta mucho a la hora de tallar, porque eso hay que ponerle un palito, por decirlo así, un palito que cojamos una rama que tengamos cerca, pero tiene que ser muy fuerte para que no se quiebre. Si tuviéramos un lapicero a mano, pero se podrían quebrar. Entonces, a la hora de aflojar, este, y nos va a activar el sangrado. Como les digo, estos uno los manda a traer en Temu. Hay de muchos precios, pero salen como en 5,000. Ahora inclusive en los moles, en los outlets, se consiguen mucho, porque hay personas que los mandan a traer y no los retiran, etcétera. Entonces, pero puede ser con un pañuelo de los grandes. En ese caso, hay que dejar, tratar de dejar las puntas libres para poder amarrar también un palito y tirarlo. Y a la hora, ya cuando está completamente tenso, bueno, lo que hace es que tira el palito, lo trata de prensar con el pañuelo abajo para que no se afloje. En el kit básico, y lo más importante es tal vez por lo menos una gasa en rollo, si se pudiera un torniquete, pero yo tengo, Justo bien, en ese caso, este es ¿cuáles son los el- errores más comunes, ¿verdad?, que cometen las personas al intentar detener un sangrado así? los errores más comunes, no aplicar bien el torniquete como se debe. Este, entonces, o en la, o en el lugar donde debe aplicarlo, o la fuerza con la que debe detenerlo, o como les digo, muchas veces mucha gente lo que hacía era aflojarlo, y eso es lo que todavía mucha gente en el campo cree, es de que usted aplica el torniquete y tiene que irlo aflojando cada 5
Antes se decía que cada 5 minutos. Entonces, hacer eso activa el sangrado y puede que la persona se nos choque en cuestión de minutos. Ok, entonces, digamos hipotéticamente, si digamos que la herida, ¿verdad? Es en el brazo, ¿a cuánta distancia de la herida tiene que ponerse el torniquete? Se dice que por lo menos unos 4 dedos o encima de la articulación más cercana. Entonces, vamos a ver, en el hombro no se puede aplicar un torniquete. Hay unos torniquetes ya comerciales que dan especiales para eso. Pero hay solo presión directa para abajo. Pero se dice que, por ejemplo, si la herida es este, acá, pues son unos 4 dedos arriba de la herida, pues se aplica el torniquete. Y si no, encima del codo, al lado arriba del codo. Puede ser, si es en la pierna, igual 4 dedos arriba de la herida, y si no, encima de la rodilla. Y Ok, con en este un Ahora, caso, torniquete, disculpe, tal vez como para mencionar, ahí perdón que me metí, tengo entendido que el torniquete es una de los métodos que casi que es como una de las últimas opciones, ¿verdad? Antes de poder detener el sangrado hay que valorar, ¿verdad? La herida antes de recurrir a ya que un torniquete también mal aplicado, más bien podríamos terminar dañándole la extremidad al compañero o a la persona que estamos atendiendo, ¿verdad? Ahora se usa, si ya usted no puede controlar el sangrado con presión directa y con el vendaje compresivo, se acude al torniquete. Inclusive, si a la hora de nosotros, por ejemplo, nosotros a la hora de llegar, vemos que el sangrado es muy importante, casi que es lo primero que hacemos, aplicar un torniquete. Es que cualquier otro método. Sí, antes se tenía como última opción, ahora es como segunda o tercera más bien. Gustavo, y en este caso, digamos, si la herida, como usted dice que es en el hombro, ¿verdad? Que no se puede aplicar un torniquete y se aplica presión directa, ¿qué señales nos indican, ¿verdad? Que la persona está entrando en un shock por pérdida de sangre. Perdón, Jennifer, es que se me desconectó el teléfono. ¿Pero? ¿Puedes repetirme, porfa? Es que se me desconectó el audífono. Claro que sí, no te preocupes. Digamos, ya que usted indica, ¿verdad? Que en el hombre uno no puede aplicar torniquete, ¿verdad? Sino que la Ajá. presión es directamente en la herida. ¿Qué tipo de señales nos indican que la persona está entrando en un shock por pérdida de sangre? O sea, yo sé que ya al final Ok, de cae descompensada, pero ¿qué puede ir viendo uno para saber si está aplicando bien la presión o no y si ya la persona se está completamente descompensando? sí. En ese caso, ¿cuáles son los síntomas de shock? La persona se va a poner pálida, fría, sudorosa y taquicárdica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a la persona más pálida, como les digo, se va a poner frío, se va a poner sudoroso y la frecuencia cardíaca va a aumentar. Eso es lo que por lo menos podemos ver. Ya las otras cosas son, se hacen con signos vitales. Presión arterial normalmente disminuye. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, lo estamos escuchando. Ok, perfecto. Vamos a guardar eso. Pues, desconectaron los audífonos. Em, eh, y retomándolo el kit, normalmente yo lo que ando son 2 rollos de gasa y un torniquete. Eso es lo que yo ando normalmente en campo. Y un par de guantes. Siempre es muy importante. Tenemos que tratar de protegernos con guantes, aunque sean los guantes de palpar el ganado. O sea, eso es más para protección nuestra.
que para protección de los pacientes. Normalmente ellos, la herida ya está contaminada, tenemos que limpiarlos, pero nosotros tenemos que protegernos, de posibles enfermedades que se nos puedan contagiar por medio de la sangre del paciente o el sudor. Incluso hay muchas enfermedades que se pueden pegar por el sudor. Justo en este caso, ¿cómo actúa uno, verdad? Cuando un sangrado es en zonas complicadas, ¿verdad? O difíciles, como la cabeza, en el rostro o la ingle. Presión directa, nada, presión directa es, en la ingle es muy difícil controlar un sangrado. eh, entonces ahí sí hay que agarrar un pañuelo, ponerlo sobre la herida y hacer presión, lo más fuerte que podamos, normalmente con el talón de la mano. En la cabeza, igual, presión directa, la cabeza, lo que es cabeza, nariz, oídos, este, sangra mucho, hay muchas terminaciones nerviosas, muchas terminaciones capilares y siempre hay sangrados muy, muy, muy fuertes, aunque no sea un sangrado exsanguinante, siempre la persona va a sangrar mucho esas partes. En ese caso, igual, presión directa sobre la herida. La otra vez había un doctor, lo que pasa es que cuesta mucho, que él nos decía que un sangrado, inclusive en la cabeza, nosotros, no sé si ustedes alguna vez lo han sentido cuando les duele la cabeza, que sienten que un poquito hacia adelante de las orejas, unos temporales, sienten las pulsaciones. Ahí pasan, las arterias temporales a ambos lados. Entonces, el doctor nos decía la otra vez que para controlar un sangrado, ahí había que hacer presión sobre las arterias temporales y con eso se controlaba el sangrado. Pero cuesta mucho, hay que hacer mucha presión. Ya varias veces lo hemos aplicado y sí, sí se controla, pero hay que hacer mucha presión. Muchas gracias. Justo. Ok, y vamos para los tipos de vendajes. Que estos se usan para, el circular es el que se usa más que todo para los eh, sangrados, para el apósito compresivo que les decía antes. Venga, Lucy. Vamos a disminuir esta. Ok. El sangrado circular. Con sangrado circular vamos a, a poner un apósito sobre la herida, el rollo de gasa y vamos a dar vueltas sobre el mismo rollo. Siempre se deja la primera vueltita, una puntita afuera para poder doblarla y que ella haga presión sobre la misma gasa y no se afloje el vendaje. Vamos a hacer presión y vamos a girar sobre la misma gasa. Esta gasa, si se nos afloja, le damos media vuelta y seguimos haciendo el vendaje. Ahí hasta que controlemos el sangrado o podamos ya llevar a la persona a un centro médico en caso de que requiera sutura o algo así. En espiral, que es el otro, lo que hacemos es ir dando vueltas. Eso se usa mucho en quemaduras o heridas muy grandes. Vamos dando vueltas hacia arriba, tratando de tapar completamente la lesión y luego nos devolvemos hacia abajo como formando espirales, por eso el nombre. No sé si tal vez para la próxima, si todos pudieran conseguirse un rollito de gasa y podemos practicarlo todos para que sea más fácil a la hora de aplicarlo. Estas cosas muchas se hacen con aplicación. Después,
vendaje en 8. Ahora la manita. Vendaje en 8 es para heridas en manos o pies. Se inicia con un circular. Luego se pasa por la mano de esta forma. Hacia abajo. Se hace así. Hacia abajo. Hacia arriba. Se da vuelta. ¿Esto qué es lo que hace? Esto forma como un 8 aquí. No sé si lo ven. Hacia arriba. Se da vuelta. Y hacia abajo. Esto, como les digo, es para heridas en manos y pies. Y esta sería lo que son heridas y este tipo de sangrados. No sé cómo estamos con el tiempo, Jenny. Son las 8:20. Si Ajá. usted nos indica si le da chancecito, no sé si alguno se tiene que retirar, podríamos extenderlo a las 9. O usted nos Sí. indica y lo podríamos dejar para la próxima. No sé si hay las personas participantes ahí pueden comentar si están de acuerdo y seguimos con el tema. Está bastante interesante. Por mí pueden seguir. Buenas noches. Sí, perfecto. Vamos a ver si puedo. No, no se da certificación. Esta es una charla, digamos, nada más como para educarnos un poquito, ¿verdad? Igual se está intentando, perdón. Hay una compañera puso en el chat que tenía una pregunta. Si gusta, di abre el micrófono, ¿verdad? Y consulta. Jennifer, es la misma que estás diciendo, van a dar algún tipo de certificación. Este tipo de charlas al final son para informar o preparar un poquito, ¿verdad? Porque ya todo el conocimiento que tiene el compañero es muy amplio. Este, no podemos entregar algún tipo de certificado. O no sé si más adelante podríamos hacer algo con el compañero. En ese caso, de los que estén interesados, lo que podríamos tratar de coordinar después es un tipo de curso. Ya un curso de primeros auxilios básicos, normalmente, este, se dan, el que es básico, se dan 8 horas de clases, normalmente un día. Entonces se podría coordinar, para poder darlo. Eso sí, tiene un certificado internacional, igual, puede ser, por NAEM, que es, la Asociación Americana de Técnicos en Emergencias Médicas, o hay otra que es la europea, que es como la competencia, que igual también damos esa capacitación. Con la europea es un poquito más cómodo el costo, eh, pero es la misma calidad de charlas o de cursos. Gustavo, Eso. ahí sí nos puede Sí. indicar como cuánto es el costo, ¿verdad? Para que y las personas tengan una idea de lo que vale un curso de primeros auxilios. Normalmente el de primeros auxilios con certificación española, anda como en 45,000 colones.
Y el de la NADEM creo que anda como en creo que son $130. Muy bien, ahí podríamos coordinar después y verificar, ¿verdad? Las personas que quieran unirse y llevarlo para coordinar con Gustavo también, ¿verdad? Dónde se va a dar el curso y lo que es el coste, ¿verdad? Y a dónde tendrían que realizar el pago. Sí, sí, en ese caso tendríamos que ya formar un grupito de por lo menos unos 10 y ya coordinar, porque inclusive se podría coordinar, darlo en las instalaciones de la universidad o coordinar nosotros el lugar donde se pueda dar. Sí, estos este, son una serie de charlas que es más como conocimiento general, tratar de, como les digo, si pudiéramos poner en práctica lo que es hacer los vendajes y demás, para a la hora que, inclusive, creo que la mayoría de nosotros todavía somos estudiantes, de ir a giras y demás, que se pueda dar algún tipo de accidentes o a la hora que ya estemos trabajando. Esto porque a mí me parece muy importante en la experiencia que yo he tenido, no solo en la universidad, sino ya en la parte agraria, em, en fincas. He visto muchos accidentes diferentes, con ramas de árboles que le caen, eh, que están haciendo la chapia, se cortan, con mordeduras de serpientes. Digamos, mi mayor experiencia con ganado, bueno, aquí en la zona de Sarcelo, donde yo vivo, aquí casi no hay serpientes, pero en Atenas, que es donde viven mis papás, donde viven mis papás y donde yo tengo ganado allá, ahí sí hay mucha culebra, ahí para la época de Chapia se pueden matar hasta 7 en un solo día. Entonces, me parece que es muy importante que nosotros, como estudiantes y futuros profesionales, tengamos el conocimiento. Y otra es que en algún momento vi una oferta de laboral para un ingeniero agrónomo y le pedían conocimientos en primeros auxilios y en salud ocupacional. No recuerdo cuál fue la empresa en la que vi esa oferta, pero sí, sí la llegué a ver en algún momento. Entonces voy a proyectar la otra que es la de quemaduras. No sé si tienen alguna duda con lo que es con lo que son grados o control de sangrados. De mi parte, no, muchas gracias. Bueno, a mí me quedó bastante claro. Lo que es juego básico para quemaduras. Quemaduras tenemos varios tipos. Bueno, primero vamos a ver lo que es la estructura y el funcionamiento de la piel. En la estructura de la piel consta de dos capas principales, una externa que es la epidermis y la interna que es la dermis. La primera, que es la epidermis, consta de cuatro capas. Las dos primeras se encuentran células muertas y las otras dos son las que contienen la melanina, que son las células encargadas de darle color a la piel. La dermis contiene tejido conjuntivo fibroso, vasos sanguíneos que sostienen la epidermis y a su vez aportan nutrientes a esta capa. Acá es donde están el tejido velloso, tejido graso y
eh, y el tejido graso, que es esta es la parte de donde tenemos la grasita y el músculo. Las actividades específicas, perdón, de la piel son protección, inmunológicas, aporte de líquidos, termorregulación, neurosensorial, interacción social y metabolismo. La protección nos ayuda a proteger el organismo de entidades medioambientales nocivas, incluyendo el clima, el frío, calor, radiación, sustancias tóxicas, etc. Inmunológicas. Posee células inmunes a la secreción, posee propiedades antimicrobianas, perdón, debido a su elevado nivel de ácidos grasos de cadena larga, específicamente el ácido oleico, que previene la invasión de microorganismos. Igual líquidos, proteínas, pérdida excesiva de estos elementos y controla la excreción del agua y electrolitos mediante la sudoración. Termorregulación previene pérdida de calor, pero también permite el enfriamiento rápido mediante la sudoración. Neurosensorial posee terminaciones nerviosas y receptores. ¿Esto qué es lo que hace? Esto es el tacto, es lo que nosotros sentimos siempre. Ya sea cuando nos quemamos, cuando nos cortamos, todo esto es la actividad neurosensorial de la piel. Interacción social, aunque no es como una parte importante en lo que es primeros auxilios, muchas veces cuando la piel está intacta nos ayuda con ciertas relaciones interpersonales, ya sea aceptación o rechazo. Eso lo vimos igual con las personas de diferente color o personas que tienen cicatrices muy grandes o marcas muy grandes, como los famosos, ¿cómo es que se llaman los que tienen, que llaman, no sé si lo han visto unas personas que llaman que son eclipsados, que ellos normalmente son blancas y tienen como un lunar muy grande, en la cara, en el cuello, en un brazo, hay mucha gente. Entonces este tipo de personas muchas veces sufren rechazo de otras personas por el hecho de ser diferentes. El metabolismo, producción de vitamina D, que es lo más importante cuando recibimos solcito. Por eso es importante recibir por lo menos una hora de sol al día. Agentes causales de quemaduras. Quemaduras térmicas son lesiones asociadas a la exposición al calor o al frío intenso. Las químicas, que son producidas por ácidos o álcalis, bases muy fuertes. Esto lo vemos mucho en, en el agro, con muchos químicos. Bueno, acá casi todos los organoclorados y algunos organofosforados están prohibidos, pero estos pueden producir quemaduras muy, muy fuertes. Pinturas. Un día estos vi un muchacho, un señor, que le cayó pintura y le provocó quemaduras. Provocan quemaduras graves y entran en contacto con la piel y los ojos. Se debe interrumpir el contacto con la sustancia química con la piel o los ojos, irrigando con bastante agua, retirando la ropa impregnada con la sustancia. Penetran más y duran más. Estas tardan un poco más de tiempo en ser curadas. En los ojos, cuando caen, se supone lo que se dice o se recomienda es que la irrigación sea por lo menos unos 20 minutos de agua directa sobre los ojos. Quemaduras eléctricas son 3 tipos, que son en arco, por corriente y por contacto. Puede quemar al paciente, dañar el sistema nervioso, fracturar huesos, ocasionar pérdida de la visión y la audición y un paro cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. ¿Esto porque normalmente la quemadura eléctrica siempre busca hacer tierra o busca una salida a tierra?
Entonces, normalmente hay un daño menor por donde entra. Por ejemplo, si fue porque tocamos algo con la mano y nos salió en un pie, esa, esa electricidad recorrió todo el cuerpo, desde la mano hasta el pie. Y ahí pudo haber lesionado órganos, puede fracturar huesos, depende de la... A veces eso lo que hace es que provoca contracturas musculares muy fuertes, entonces eso puede hacer que el hueso se fracture. Como les digo, pérdida de la visión y la audición. Y otra cosa que pasa con las heridas, con las quemaduras eléctricas, es que a veces donde ella busca salida, hay como una explosión, por decirlo así, y ella causa heridas, por ejemplo, en los dedos, y los dedos, las puntas de los dedos eh, explotaron, para que se entienda un poquito mejor, y va a haber un sangrado por ahí, porque ese fue el punto de salida. Puede salir por cualquier parte, casi siempre la que está haciendo contacto a tierra. Por radiación, la mayoría de las personas que se exponen a radiaciones, a no ser que trabajen en ambientes especializados, eh, normalmente estas personas eh, están entrenados, y para trabajar con radiación, normalmente existen unos dispositivos que le indican a uno qué tanta es la radiación. Hay algunos que son como unos gafetes pequeñitos que cambian de color. Hay otros más especializados con diferentes tipos de colores, y algunos con alarma sonora, como los que vemos en las películas, pero pequeñitos, que uno los puede andar en el bolsillo. Ok, esto es una lesión por líquidos escaldaduras, que son igual cuando uno le cae agua caliente o algún tipo de líquido caliente. Una por contacto, eso es por tocar un disco de una cocina que estaba encendida. Por fuego, son quemaduras muy fuertes. Esta es una quemadura muy grande de un pequeñito. A mí me afecta, bueno, aunque uno está acostumbrado, siempre hay unas cosillas que lo afectan más que otras, y nadie está exento a no sufrir esto. Me ha tocado con varios chiquitos quemados, es como lo más fuerte para atender. Me tocó una vez una bebita de 9 meses, que la mamá eh, puso a hervir el agua en un sartén eléctrico, puso a hervir el agua en la cama, dejó a la bebé en la cama, y la mamá se metió a bañarse. Y cuando la mamá se dio cuenta, fue que la chiquita se dio vuelta y se echó el agua caliente encima. Esto es por fuego. Igual, ahora es muy importante. Estas heridas que se ven ahí, eh, es porque eso se llama síndrome compartimental. Eso es porque estas son heridas ya quirúrgicas. Esto se hace porque el edema es tan grande, o la piel, los tejidos empiezan a inflamarse tanto, que ya no tiene para dónde inflamarse más. Entonces se hacen este tipo de cortes para que pueda poder inflamarse más la herida, y la persona no vaya a perder el tejido porque se necrotiza. Si no lo hacen así, el tejido se llega a necrotizar, y después hay que amputar ya sea el bracito o la extremidad afectada. Gustavo, perdón, es que hay una consulta. Ajá, dígame. Pregunta a la compañera Jazz García, ¿qué cosas rápidas se pueden hacer en caso de quemaduras por agua caliente o fuego? Lo más rápido, bueno, eso ahorita lo vamos a ver, pero es irrigar con agua a temperatura ambiente, no agua fría, no hielo, no nada.
es quitar las prendas que están con impregnadas. Si tenemos ropa puesta y ahí, algo así es retirar inmediatamente, y eso se hace con casi todo tipo de quemaduras, retirar inmediatamente las prendas y irrigar con agua a temperatura ambiente. Hay mucha gente que decía que pusiera mm, lo que se veía uno antes, que le pusieran mantequilla, que le pusieran manteca, que le pusieran aceite, que le pusieran infinidad de cosas, pasta inclusive. Se escuchaba a unas personas decir que pusieran pasta en las quemaduras porque eso refresca, y sí refresca, obviamente, pero no es recomendable porque eh, cuando uno hace este tipo de cosas y uno lleva al paciente al centro médico, ya sea un EVAIS o a un hospital, ahí lo tienen que lavar para retirar todo eso, entonces y el dolor va a ser mayor. No sé si queda claro. Sí, me parece Parece. que sí. Sí, Ok, listo. Gustavo, esto es, consulta. ajá, eh, ¿Qué diferencia hay entre manejar una quemadura térmica, una quemadura química y una quemadura eléctrica? ok, normalmente la térmica, bueno, el manejo en casi todas es el mismo. La eléctrica, lo que hay que manejar, lo que hay que cuidar es esto. Ven este chico que es una quemadura eléctrica, las heridas que tiene en las manos y en las manos y las muñecas, eso hay que cuidar el sangrado. Entonces hay que tratar de hacer un vendaje. em, Igual que lo que vimos en las heridas, los vendajes son los mismos, los apósitos son los mismos. Y hay que cuidar, eso es lo que se cuidan las quemaduras eléctricas y lo demás, si hay quemaduras de primero o segundo grado, que ahorita lo vamos a ver, se irriga con agua a temperatura ambiente o con una solución estéril. En las químicas es irrigar, tratar de retirar el químico. Sí tenemos que estar seguros y eso, es algo que, bueno, que igual cuando recibimos química y este, las otras materias que nos dicen que tenemos que leer siempre las indicaciones de lo que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque hay químicos que reaccionan con el agua. Entonces, al químico llegar y caerles agua, por ejemplo, creo que es el sodio, que hace una reacción exotérmica muy fuerte cuando le cae agua. Entonces tenemos que cuidar. Hay unos químicos, si es un polvo, algo así, tratar de limpiarlo y quitarlo, cuidar, como les digo, estar seguros de qué es lo que qué químicos se están manejando. Pero es igual retirar la ropa y lavar con abundante agua para retirar todo el químico posible y seguir irrigando con agua hasta llegar al centro médico. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Este, bueno, las quemadoras con electricidad, el contacto unipolar, que es el más frecuente, es el que nosotros recibimos normalmente, lo que llamamos el jaronazo, cuando tocamos un toma, un enchufle, un cable con electricidad y tenemos un jaronazo. Eso puede llegar a producir unas quemaduras, que eso es lo que se hace contacto unipolar. El bipolar es cuando tocamos algo y hacemos tierra con otra cosa. Y el arco, no tenemos necesariamente que estar tocando el cable o la fuente de electricidad. No sé si ustedes han visto donde hay subestaciones de ICE, que hay unas partes que dicen no caminen por aquí. Y eso que es que aunque usted vaya caminando al centro, no toque ninguno de los generadores,
eso puede generar un arco eléctrico y causarle quemaduras muy fuertes o inclusive un paro cardiorrespiratorio. Permiso, ¿sabe también cómo lo pueden observar? Cuando uno anda en la calle, digamos, está el tendido secundario, que es el que tiene 120, y más arriba están tres cables grandes o gruesos, digamos, que es el tendido primario. Eso tiene algo que se llaman disyuntores. Generalmente a veces saltan, digamos, brincan. Entonces, a veces la gente dice, uy, vea, está haciendo cortocircuito el tendido primario. Y lo que tiene es un salto de corriente y hace ese arco que usted indica, que se ve así Ujú. como una tirilla de electricidad entre los cables. Correcto, exactamente eso es. Ok, las lesiones dinámicas o químicas, que son las que aparte de quemaduras, tienen algún tipo de toxicidad asociada. Por ejemplo, el gramoxón es un agente que causa quemadura química y igual causa intoxicación y es muy fuerte. Yo una vez maté con un órgano fosforado por error, no leí bien y maté un ternerito con un órgano fosforado porque se lo eché en el lomo y estaba muy pequeñito todavía. Este, Le quemé la piel y aparte de eso lo intoxiqué. Las personas que lo toman, que lo ingieren, a esas en intoxicaciones, que es algo que vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, en muchas intoxicaciones se recomienda provocar vómito. En el caso del gramoxón no, porque eso quema las vías respiratorias cuando va entrando y si provocamos el vómito los va a quemar cuando sale. Algunos ácidos que provocan necrosis por coagulación hacen que la sangre se coagule muy rápido. Este, Esto que dice saponificación, eso es que la piel se pone como la de un sapo, se hace así dura y se arruga como si fuera un sapo. Y la liquefacción es que hace que los tejidos se derritan. Entonces va a provocar quemadura, la piel se va a ir derritiendo, por decirlo así. Y puede llegar a alcanzar grandes, como lo vimos antes, son las que más tardan en sanar y las que más daño pueden causar. Y como lo estábamos hablando antes, hay que individualizar cuál es el agente que lo causa. Entonces, como les repito, siempre tenemos que estar seguros con qué químicos estamos trabajando, con qué químicos se trabajan en la finca. Todos, normalmente todos los que se consiguen en el ámbito legal, porque sí, ya obviamente sabemos que en el agro hay muchas cosas que se consiguen de forma ilegal y no tienen sus indicaciones o no las tienen en español y a veces nos cuesta un poco entenderlas, pero las que se consiguen por el ámbito legal, según nuestra legislación, tienen que tener la indicación de los componentes y los primeros auxilios. Entonces ellos siempre van a decir qué tan tóxico es, qué tipo de quemaduras puede causar y los primeros auxilios que tenemos que aplicar en caso de que tengamos una emergencia con ese tipo de químico. Por fricción, vamos a ver, las quemaduras por fricción es la misma escoriación. Lo que vimos antes es una escoriación o un raspón. Lo que pasa es que son un poquito más profundas. Que una escoriación, pero es lo mismo. Entonces igual duele montones. Es por radiación, pero como les dije, igual aquí en Costa Rica, en muy pocos lugares se trabaja con radiación. Eso es por hipotermia, por agarrar algo, hielo
meterla. Nosotros acá prácticamente solo si dejamos la mano metida en la refrigeradora nos podría pasar algo así. Por pólvora luminosa y pólvora explosiva. El grado y la profundidad en la quemadura, vamos a tener quemaduras de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Las de primer grado es una lesión superficial, esa es la quemadura normal que nos hacemos a veces con la plancha, a la hora de que nos quemamos con el sol. Es la menos grave, afecta la epidermis, es seca, enrojecimiento de la piel, son muy dolorosas, no dejan cicatriz y hay regeneración total. Pueden tardar varios días en curarse, normalmente de 5 a 10. Con este tipo de heridas de primer grado, y lo único que tenemos que hacer es hidratar la piel, la zona afectada, esperando que no sea mucho igual. La gente que se quema en la playa y tiene toda la espalda. No es necesario acudir a un EVAIS o a un centro médico por este tipo de quemaduras. Es básicamente limpiar y mantener la piel hidratada. Puede ser cualquier tipo de piel hidratante. Para mí la mejor crema para esto es la pañalito, la que uno usa para los bebés. Igual está la crema de rosas, la sulfadiacina de plata. Hay muchas cremas para quemaduras, pero es básicamente tener la piel hidratada para que ayude a sanar más rápido. Primer grado, tratamiento, compresas de agua fría y cremas hidratantes. Segundo grado, son dérmicas superficiales, afectan la epidermis y la dermis. Son de un color rosa o rojo. Aparecen ampollas muy dolorosas. Se curan en 1 o 2 semanas, sin cicatriz, aunque hay algunas que si no cuidamos bien la parte de las ampollas, pueden dejar cicatrices. Las ampollas no se revientan hasta que se revienten solas. O sea, si el momento que se hizo la quemadura, se reventó, se pasó, pero si no está reventada, no tenemos nosotros que reventarla. ¿Por qué? Porque cuando la reventamos vamos a exponer las capas internas de la piel, entonces va a quedar más propenso a que suframos algún tipo de infección. Las de segundo grado, que son más profundas, son de color rojo oscuro, igual aparecen ampollas, hay dolor a la presión, pero no al tacto. O sea, normalmente si usted se toca la ampolla, no, eso no duele, esa parte no duele, pero si hay un dolor alrededor y si presionamos, igual va a doler. Suele quedar una cicatriz, a veces exagerada, depende, del área de la quemadura. Si no la cuidamos, eso hay que cuidarlo mucho porque la piel, al estarse curando una quemadura, si nos pega mucho el sol o si usamos sulfadiacina de plata, la piel se pone negra por la plata. Y si se queda mucho el sol, igual a la hora de la cicatriz, la cicatriz es un poquito más oscura. Algunas veces, depende de del área, puede requerir un injerto. Esta es igual, si la quemadura es pequeña, no necesariamente tenemos que acudir al centro médico. Tratamiento igual, retirar, como vimos antes, retirar las prendas y irrigar con abundante agua. Poner apósitos húmedos, no romper las ampollas. Bueno, aplicar Gustavo, analgésicos. Ajá. una compañera que se llama Ana María, Anita, pone esas cremas como la pañalito, cuesta quitarla
¿Eso no maltrata más o se deja sin cambiar y colocar nuevamente? Se deja sin cambiar, digamos, yo cuando ya, para mí es la mejor porque yo lo he usado en mí. Este, eso igual cuesta quitarla, pero uno no necesariamente tiene que estarla quitando. Si usted va a limpiar, nada más puede lavar con jabón por encima y lo que se quedó ahí, usted le vuelve a aplicar la crema por encima, pero no necesita quitarla. Dice la compañera Jazz que si serviría para úlceras también, para diabéticos. No, ahí sí, porque la úlcera normalmente hay que estarla curando más seguido y la curación es más pesada, por decirlo así, o hay que hacerlo más fuerte para ir retirando los tejidos eh, contaminados. Entonces, si ponemos la pañalito, ahí sí cuesta porque habría que maltratar más a la persona a la hora de quitarla. Ahí sí sería otro tipo de cremas, inclusive bueno, la Neobol, que es una crema muy buena, o la crema de rosas, para la úlcera. Listo, dicen los compañeros que gracias. Con gusto. Bueno, igual, como digo, segundo grado del tratamiento, retirar prendas, irrigar con abundante agua, apósitos húmedos, no romper las ampollas y aplicar analgésicos. Eh, y se dice que, bueno, a nivel prehospitalario, nosotros no deberíamos de estar medicando a una persona o automedicando, pero muchos de nosotros tenemos acetaminofén y ibuprofeno en las casas, este, porque nos lo mandan y ahí los tenemos para algún tipo de dolor. Entonces, tampoco es que va a pasar nada si nos está doliendo una quemadura y vamos a tomar. Obviamente tenemos que verificar que no seamos alérgicos, ¿verdad? A lo que vayamos a tomar. Pero siempre y cuando, como les digo, siempre y cuando sean este tipo de analgésicos que son como más de uso común. Hay otros que sí no es bueno porque son demasiado fuertes, no son necesariamente para lo que tener el resultado que nosotros este, esperaríamos en una quemadura. Entonces ahí sí no es bueno automedicarse con algo que no conozcamos. Desde tercer grado hay una destrucción total de la piel y algunas o todas las estructuras adyacentes, músculo eh, y nervios. Ya para que queme el hueso más bien es la de cuarto grado. Estas quemaduras son de grosor completo, el tejido está carbonizado, a veces es negro, muy rojo, áspero o cenizo. No hay dolor porque se destruyen todas las terminaciones nerviosas. O sea, no hay dolor donde está la quemadura principal, pero siempre alrededor de esa quemadura hay una quemadura de segundo grado y siempre va a haber una quemadura de primer grado alrededor. Entonces, sí, sí va a haber dolor. O sea, no, como les digo, no necesariamente donde está la quemadura grande o la parte grande de la quemadura, pero sí alrededor. Tratamiento igual, retirar prendas, regar con abundante agua o suelo y retirarlas. En este tipo de quemaduras a veces las prendas se adhieren porque se derrite el material con el que están hechas. Entonces, ahí hay que retirar el material de las prendas. Cubrir el área. Ahí lo que se recomienda es con gas estéril o con un paño limpio y y seguir irrigando con bastante agua para refrescar hasta llegar al centro médico. Primer grado afecta la epidermis, hipodermis, enrojecimiento, dolor, hinchazón. Las de segundo grado, enrojecimiento, dolor, hinchazón, ampollas.
Y las de tercer grado, destrucción extensa de la piel y lesiones no dolorosas, como le digo. Como les digo, en la parte grande de la quemadura, no va a doler, pero si ustedes ven esta imagen, alrededor se ve un poquito más rojo hacia los lados. Hay quemaduras de segundo y de primer grado, entonces eso sí duele. Ok, la clasificación de la profundidad según Beramín son superficiales o tipo A. El dolor es rojo, intenso, eritema, hay ampollas, ese es un primero o segundo grado. Intermedia, tipo AB, hay hipoalgesia, eso quiere decir que hay poco, hipoalgesia quiere decir que hay poco dolor. Y superficie algo pálida. Vamos, en algunas quemaduras vamos a ver un tono pálido o grisáceo. Profunda tipo E, indolora, blanquecina, marrón, corrosa al tacto. Corrosa es como que se siente áspera. eh, y blanquecino o marrón depende del tipo de agente causal. Bueno, aquí vemos la severidad de una quemadura varía de acuerdo a la fuente productora, al tiempo de exposición, la región corporal quemada, la superficie corporal quemada, al grado de la quemadura, de la edad de la víctima o enfermedades previas y la asociación de otras lesiones, caída, trauma, etcétera. Ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir todo esto. Pero sí, la severidad siempre tiene que ver mucho con la edad del paciente. Y el tamaño y la extensión de la piel, la regla del 9. Esto es para ver hacer un cálculo más o menos de la superficie corporal quemada. En un adulto, la cabeza vale un 9% total. En un niño, porque ustedes ven los niños cuando nacen y cuando van desarrollándose son un poquito más cabezones. Aunque suena feo decirlo, pero anatómicamente es así. La cabeza está un poquito más desarrollada que cuando ya no está en su etapa adulta. Entonces tiene un valor más grande. Y eso varía ya a la hora de las extremidades. Eh, Extremidades superiores, pues son un 9% cada una, 4.5 por delante y 4.5 por detrás. El tronco anterior, que es nuestra parte, bueno, el tronco, la parte de enfrente, 18% en adultos, 18% en niños. El tronco posterior o la espalda, 18% en adultos, 18% en niños. Los genitales cuestan un 1%, adultos y niños. Y las extremidades inferiores, 18% en adultos y 13.5% en niños. Aquí es donde varía el porcentaje de quemaduras. Igual, acá lo vemos. Se dice que la palma de la mano de la persona equivale a un 1% de la superficie corporal quemada. Entonces uno puede medir más o menos, si son quemaduras no muy extensas, más o menos calcularlo con el tamaño de la mano. Bueno, la severidad, según la Asociación Americana de Quemaduras, y esas son las que requieren ir a un centro médico. Son todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, cara, mano, pies, periné y genitales. Todas las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras. Eso es cuando inhalamos algún químico muy fuerte
y provoca, muchas veces lo único que se ve son los vellos de la nariz quemados o que no están, desaparecen. Quemaduras eléctricas, quemaduras y trauma concurrente. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que por que sufrimos algún trauma, una caída, un golpe, nos quemamos o que aparte de la quemadura, producto de la quemadura, sufrimos algún otro tipo de trauma. Quemaduras en pacientes de alto riesgo, pacientes diabéticos, embarazadas, EPOC, que son con problemas. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muchos adultos mayores lo padecen. Cáncer y algún otro tipo de enfermedades cardíacas, adultos mayores, bebés. Todo este tipo de pacientes deben de ser valorados en un centro médico. Y los pacientes psiquiátricos, muy importante, porque con ellos cuesta más valorar o que nosotros podamos valorar el tipo o las lesiones que pueden haber generado las quemaduras, el tipo de quemadura. Y como digo, y normalmente es ingresarlo a un centro especializado en quemaduras, aunque aquí en Costa Rica solo el Hospital de Niños tiene el centro especializado para niños y el otro es en el San Juan de Dios. La valoración de una quemadura, identificar la fuente productora, cuándo, dónde y cómo ocurrió la quemadura, la localización de la quemadura, en qué parte del cuerpo, el tiempo de exposición, ya sea al fuego, al químico, etcétera. Identificar el grado de la quemadura, si es de primero, segundo, tercero, cuarto grado. Calcular el porcentaje de la superficie corporal total quemada. Eso es lo que significa esto, es STQ, y para eso usamos lo que vimos antes, la regla del 9. La edad de la víctima, como les digo, adultos mayores y niños muy pequeños son de alto riesgo. El historial médico, las alergias, eh, las inyección antitetánica, porque es muy importante. Y este tipo de lesiones, cuando hay exposición, igual que con las heridas, nos exponemos a que nos dé un tétano. La antitetánica, que es la vacuna que todos nos tenemos que poner cada 10 años. Y en algunas ocasiones, cuando hay heridas, a los 5 años se recomienda poner un refuerzo. O sea, si usted, normalmente deberíamos de ponerlo a los 20, 30, 40, 50. Y si, por ejemplo, a los 25, 26 años, si la pusimos a los 20, si a los 26 años sufrimos una quemadura ya de segundo grado, de segundo o tercer grado, o algún tipo de herida, es bueno poner un refuerzo de la antitetánica. Y traumas asociados, si hay algún tipo de fractura, algún tipo de herida que sea asociado a la quemadura. Importante, asegurar la vía aérea. Y resucitación hídrica para nosotros es aplicar sueros, controlar la temperatura y bueno, lo que dice de evitar ropas mojadas es retirar toda la ropa que haya tenido contacto, pero hay que cubrir al paciente y irrigarlo. A veces cuando hay quemaduras muy grandes se dice que no, que se mantenga seca, pero lo más importante siempre es irrigarlo para que esa parte se mantenga hidratada. Y eso serían lo que es la parte de quemaduras. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso.
Sí, vea, consulta. ¿Qué materiales no recomienda usted para cubrir una quemadura, por ejemplo, en el campo o en una zona rural? Materiales contaminados, siempre podemos usar lo que sea, podemos usar lo que sea, digamos una camiseta, un paño, pero que esté limpio. Siempre que esté limpio podemos usar, podemos improvisar con lo que sea. También consulta, ¿cómo afecta la localización de una quemadura, por ejemplo, en las manos, en la cara, en los genitales, ¿verdad? Que son zonas, bueno, creo que de prioridad de tratamiento. Ajá. ¿Cómo afecta en qué sentido o qué prioridad habría que darles, dice usted? Digamos, el tipo de manejo en este caso, porque la mayoría es como hidratarla, ¿verdad? Irrigarla y todo, pero en este caso, Ujú. cuando la quemadura es así, o digamos, por ejemplo, que la tela está como adherida a la quemadura. Ok, en ese caso lo importante sería como tratar de irrigar lo suficiente o echar suficiente agua hasta poder retirarlo. Y si no se puede retirar, hay que dejarlo así hasta llegar a un centro médico para que ya eso, ya con materiales quirúrgicos se pueda retirar. Pero casi siempre, bueno, sí, le echa bastante agua hasta que eso se vaya solidificando el material de la ropa y por el enfriamiento y poder retirarlo nosotros. Perfecto. Gustavo, ¿qué factores aumentan el riesgo de complicaciones en una quemadura? Eh, Edad, pacientes psiquiátricos, pacientes muy pequeños, la exposición a materiales contaminantes o agentes contaminantes. Entonces, lo ideal es que si tenemos una quemadura de segundo o tercer grado, donde tenemos pérdida de la epidermis, que el paciente se mantenga en una parte, o por lo menos la parte de la quemadura se mantenga lo más estéril posible. Que si estamos en la casa, la, se mantenga limpio y ventilado. Pero que si vamos a salir, que si y no nos queda otra, tenemos que ir a trabajar, la parte quemada se cubra, siempre y cuando no nos lo permita, ¿verdad? No sea una área muy grande y nos permita trabajar. En ese caso se tiene que cubrir con un vendaje para que se mantenga lo más estéril posible y cuando estemos en la casa, descubrir, limpiar para que mientras más oxígeno le pegue a la herida, más rápido sana. Perfecto. Y por último, ¿qué protocolo se debe seguir, ¿verdad? Cuando una quemadura causa signos de shock. Igual, ya, y en ese caso es ya trasladar al centro médico lo antes posible, pedir ayuda, depende de donde estemos, de la zona donde nos encontremos. La Cruz Roja tiene unidades de soporte avanzado. Entonces, en ese caso hay que aplicar analgesia y hidratar lo antes posible con sueros intravenosos. Y eso solo un paramédico o un médico lo pueden hacer. Entonces, ahí es llevarlo lo antes posible a un centro médico y si se puede, solicitar ayuda para que vaya a una unidad paramédica y se le pueda dar la atención necesaria a ese paciente. Perfecto. No sé si alguna de las personas, ¿verdad? Tiene alguna duda que hacerle al compañero. Yo no, muchas gracias. Todo me quedó muy claro. Gracias. Muy bien, de parte de la asociación, ¿verdad? Ya para finalizar y cerrar, estamos muy agradecidos, Gustavo, por brindarnos este espacio, ¿verdad? El tiempo y todo, y podernos ampliar un poquito de información, de que es básica, ¿verdad? Para nosotros poder manejar cosas o situaciones, ¿verdad? Que se nos puedan presentar
en algún momento, ¿verdad? A veces son situaciones muy aisladas, ¿verdad? Pero puede que nos pase y por lo menos tener un poco de conocimiento de cómo actuar y poder colaborar, ¿verdad? De parte de nosotros todos estamos muy agradecidos y esperamos que las otras charlas también, ¿verdad? Sean de mucho enriquecimiento para todos. Les informo, ¿verdad? Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran, que les gustaría alguna charlita, aquí uno de mis compañeros va a poner el correo en el chat de la asociación y ahí pueden dirigirnos un correíto indicándonos qué tema les gustaría y nosotros intentamos buscar, ¿verdad? En la medida de lo posible, un expositor para que nos brinde la información. De verdad, muchas gracias y aparentemente, bueno, mañana o pasado mañana ya tenemos subido el video en lo que es el canal de la asociación para que lo puedan ver. Igual ahí tenemos otras charlillas que ya hemos impartido. Espero que les haya gustado y de mi parte muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por sacar el ratito y espero que les haya servido y las próximas igual también que sean de utilidad para nuestro trabajo y para nuestra vida cotidiana, porque no solo en nuestro trabajo estamos exentos a sufrir accidentes, también en nuestras casas, algunos de nuestros familiares. Buenas noches a todos. Gracias, Buenas Gustavo. noches, Buenas noches. muchas gracias. Buenas noches.